Bueno, le mandé una carta al Papa porque comparto con él la preocupación. Creo que tenemos un problema y que el sistema tiene un problema y que Europa tiene un problema y que no se puede permitir que una generación de jóvenes se quede en el camino. Entonces comparto con él esa preocupación y creo que si Europa tiene recursos para reflotar al sistema financiero, tiene que tener recursos para rescatar a una generación de jóvenes que se puede quedar en el camino. Usted que está gobernando, usted que en ocasiones se ha alejado de las posiciones más populistas o demagogas de Izquierda Unida, ¿qué parte del ideario, del programa de Podemos cree que se puede aplicar? Si cree que se puede aplicar alguno de sus puntos. Bueno, yo es que no me he interesado mucho por el ideario de Podemos. ¿Para qué quiere que le diga lo contrario? Si no me he interesado. A mí me molesta, insisto, que se intente a estas alturas ya de la democracia decir que no hay izquierda y no hay derecha, porque después de decir que no hay ideología ya sabemos lo que viene, que se acerque a determinadas posiciones, que es muy llamativo. Cuando el señor Iglesias habla de la dedicación a la política, coincide con la señora Cospedal, y a mí me llama mucho la atención cuando alguien se sale por la izquierda y acaba en la derecha, ¿no? Eso que se toquen los polos opuestos me llama mucho la atención, pero sobre todo hay una cosa que me diferencia de Podemos. Mire, yo creo en la democracia, creo que nuestra democracia tiene que mejorar, quiero mejorar la calidad de la democracia, lo que no quiero es acabar con la democracia. Lo que no quiero es acabar con el sistema, quiero mejorarlo. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, hablando de instituciones, el propio Senado se puede mejorar, convertirlo en una Cámara territorial, si no funciona lo quitamos y la gente lo entenderá, pero si lo tenemos, hagamos un elemento útil que represente a los gobiernos. Hemos estado hablando de la justicia, de los aforamientos, del papel de los políticos, de la rendición de cuentas, de la ejemplaridad. Yo creo que hay muchas cosas que pueden mejorar la democracia. Lo que no quiero es acabar con el sistema, porque el sistema es el que garantiza la igualdad de oportunidades. ¿Pero de verdad cree que Podemos quiere acabar con el sistema? Se lo digo bueno, porque cuando a mí me si han aceptado concurrir a unas elecciones es porque lo quieren transformar desde dentro, ¿no? Mira, a mí hay decisiones que me han llamado mucho la atención. Cuando uno cuestiona los partidos políticos, yo no conozco en estos momentos, sino que me lo expliquen, un modelo mejor en democracia que los partidos políticos. ¿Qué tendrán que cambiar los partidos políticos? Claro que tienen que cambiar. Que tienen que abrir puertas y ventanas, tienen que abrir puertas y ventanas. Que tienen que rendir cuentas, que tienen que mejorar su relación con el electorado. Que incluso tenemos que avanzar en otra manera de elegir, con listas abiertas, desbloqueadas o no desbloqueadas. Hay que mejorar la democracia, pero no acabar con el sistema de partidos. Porque no conozco un sistema mejor. Y si existe, pues que nos digan dónde funciona, dónde están esos resultados que son mejores que los que en estos 30 años hemos tenido en España. ¿Que hay cosas que tenemos que mejorar? Por supuesto que tenemos que mejorarlas, pero no se puede olvidar que la democracia ha traído aquí igualdad de oportunidades, cohesión social y cohesión territorial. Le doy enseguida la palabra a nuestros contertulios, pero tengo una curiosidad. ¿Qué palabra detesta usted? Bueno, hay muchas. La mentira la detesto, la hipocresía también. Hay muchas palabras que detesto, pero no por la palabra en sí, porque las palabras tienen piel, sino por lo que representa. Sí, en estas elecciones posiblemente se ha detectado claramente que estamos ante un cambio de época. A los periodistas nos encanta decirlo de histórico y lo decimos muchas veces sin motivo. Yo creo que en este caso sí estaría bien aplicado. Hay una crisis institucional, hay una crisis económica brutal, hay una crisis territorial y hay una desafección o un desapego de la política por parte de miles de ciudadanos. Ha habido 6 millones de ciudadanos que se han quedado en casa. Y tanto a ustedes como al Partido Popular ha habido millones de votantes, 2,5 millones, 5 millones en total, que no les han votado. Está establecido, puede ser justo o injusto, por parte de muchos ciudadanos que el sistema de la transición ya no da más de sí, que el sistema de la Constitución ya no vale. Ante eso, usted tiene que tener, me imagino, el oído puesto en lo que dice la gente. ¿Qué proponen ustedes, o qué propone usted como presidenta de la Junta, para tratar de resituar un poco otra vez la democracia en los términos atractivos para los ciudadanos? Porque lo que está viendo es gente que considera que el problema de la crisis son los partidos políticos, son los culpables de la crisis son los políticos, se dice, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué tiene usted en la cabeza pensado para tratar de conseguir una vinculación nueva con los ciudadanos? Mire, cada 40 años aproximadamente este país tiene una crisis. Y evidentemente estamos en una de ellas, que no es solo económica, sino que también, como usted decía, es política y es institucional. ¿Qué creo que en estos momentos nos demandan los ciudadanos? Rendición de cuentas, transparencia, políticos que cumplan su palabra. Por eso he intentado cumplir mi palabra. Creo que es la contribución que puedo hacer al prestigio de la política. Y hay cosas que hay que reformar. La reforma de la Constitución es necesaria porque hay 2/3 de la población. No pudimos votar en el 78, no teníamos edad de votar en el 78. Y creo que hay que renovar esa alianza
ese nuevo tiempo que se puede abrir en este país, creo que tenemos una oportunidad de hacerlo. Las distintas instituciones se están renovando, pero con un objetivo, que si los ciudadanos no nos escuchan es porque no nos creen, y si no nos creen es que no tenemos credibilidad, y eso solo lo podemos conseguir rindiendo cuentas, siendo ejemplares y siendo transparentes. Ahora bien, usted me decía, son muchos los ciudadanos que han perdido, millones de votantes los que hemos perdido. El PSOE concretamente el peor resultado, lo he dicho 2 veces ya en esta tertulia, el peor resultado de la democracia, pero también hay una circunstancia excepcional. Hay un paro y un drama social al que no se pueden cerrar los ojos. Es decir, hay un desasosiego brutal, personas que están perdiendo su vivienda, abuelos que están manteniendo con su pensión a sus hijos y a sus nietos, gente que ha recogido a sus hijos de nuevo en su casa, mayores que sacan de residencia para poder llegar a ese colchón familiar. Es una realidad que hay en la calle. Por eso a mí me indigna que mi partido lleve 3 semanas hablando de cuestiones internas cuando eso es lo que está pasando todos los días en miles de casas en este país. ¿Cómo se podía haber evitado eso? Que ustedes llevaran 3 semanas hablando de cuestiones internas, bueno, porque tienen un vamos a intentar entre todos que el Partido Socialista vuelva a recuperar el rumbo que no debió de perder nunca y vuelva a reencontrarse con esa mayoría que no votó a Podemos, que no votó a otras fuerzas políticas, sino que se quedó en su casa. ¿Ha gestionado mal esta transición Alfredo Pérez Rubalcaba? ¿Debería haber nombrado una gestora? Bueno, él ha asumido un proceso que yo respeto, que cuando me lo informó evidentemente tuvo mi apoyo y a partir de ahora vamos a intentar que de aquí al mes de julio hagamos el mejor congreso posible. Rubalcaba no podía nombrar una gestora pidiendo la abdicación como él sabía que venía. Eso para empezar es un contexto, es un elemento de juicio que hay que tener en cuenta. Bueno, David. No podía dejar eso a manos de una gestora, la participación del PSOE en el proceso, creo yo, en el proceso de abdicación. Bueno, se ha demostrado al final que el Partido Socialista casi unánimemente, creo que han faltado 2 o 3 diputados. Ayer yo tuve un debate en el Parlamento de Andalucía, todos los diputados socialistas del Parlamento andaluz estuvieron en la defensa de la Constitución y al final... Es precisamente lo que yo digo. Que con una gestora se hubiese garantizado también... Yo creo que al Partido Socialista nadie lo va a sacar nunca de la defensa de la Constitución. Un discurso importante como el que dio Rubalcaba el otro día en el debate de la ley de abdicación. ¿O es no? evidente. Bueno, yo no creo que la decisión de Alfredo hubiera estado condicionada por eso. Que fijó la posición del partido, que además es que ese era un poco el Pero quédate con ese comentario que he hecho, que yo creo que es muy importante. Sí, lo sé. No cree que yo haya... no lo comparto. Yo creo que sin Rubalcaba el proceso de abdicación habría sido distinto. Por el proceso de abdicación. No cree que haya... Pero eso es la pregunta que le iba a hacer. Yo estuve en ese debate y una de las cosas que aprecié, y lo digo también por la ausencia que usted da, ciertas incertidumbres que han provocado su ausencia en este proceso de regeneración del Partido Socialista, que usted ya ha explicado las razones por las cuales no se presenta, igual, creó una expectativa que se ha derrumbado y ha añadido incertidumbre. Vaya. Pero el otro día estuve en el debate y yo noté que cuando Rubalcaba hablaba en los términos del socialismo del 78, de la relación con la monarquía y demás, la bancada socialista se quedó completamente fría, no hubo un aplauso. Y si empezamos a especular sobre los posibles candidatos a la Secretaría General y lo que dicen, da la sensación de que el Partido Socialista del 78 ha terminado. Y todavía no tenemos muy claro hacia dónde va a derivar, hacia dónde va a bascular. ¿Hay preocupación con eso? Lo digo porque Rubalcaba yo creo que el discurso de Rubalcaba, a juzgar por la reacción de la bancada, estuvo lejos de ser representativo de cómo palpita el partido ahora mismo. Mire, mi partido no tiene 36 años, tiene 135 años. ¿Qué le quiero decir? Que hay etapas que se acaban y se abren etapas nuevas. Y evidentemente estamos en una etapa nueva. Pero al Partido Socialista no lo va a sacar nadie de la defensa de la Constitución ni de la defensa del Estado de Derecho. Mire, da igual lo que yo en mi fuero interno piense y crea. Da igual lo que piense una parte mayoritaria o minoritaria del Partido Socialista en su fuero interno. Nosotros estamos en la defensa de la Constitución. Y además porque creo que el desasosiego que en estos momentos tienen los ciudadanos no depende de la forma de gobierno. Es decir, hay menos sufrimiento en Italia, que es una república, o en Portugal, que es una república del que tienen las familias en España. No, sí, a mí no me hace falta que me convenzan de eso. Yo lo que no comparto es la forma de gobernar. Si lo que yo quiero cambiar es la forma de gobernar. Y lo que quiero demostrar en Andalucía es que hay otra forma posible. Y que de esta crisis tenemos que salir de otra manera. Y que la gente lo tiene que sentir. Y que depende de cómo salgamos de esta crisis, y vuelvo a la contestación de José María, dependiendo de cómo salgamos de esta crisis, tendremos más confianza y más credibilidad por parte de los ciudadanos o no la tendremos. Señora Díez, ¿con el príncipe se ha visto usted varias veces? ¿Varias veces? ¿Han sido encuentros privados? Bueno, privados y públicos. Han hablado largo y tendido, entiendo.
Hemos hablado bastante, sí. No, lo digo porque, como se ha dicho que en estos últimos meses el Príncipe ha hecho una aproximación a las, bueno, pues a las nuevas figuras del PSOE, a las más jóvenes. No entiendo si eso la incluía usted. Bueno, yo lo he visto en mi calidad de presidenta de la Junta de Andalucía. Sí, en los últimos 9 meses. Sí. 2011 el PSOE saca el peor resultado de su historia hasta ese momento, hasta ahora. Debacle. Sí, bueno, por eso ahí es donde voy. 2011 el PSOE se hunde y Alfredo Pérez Rubalcaba decide permanecer ahí inamovible, no hay ni una sola dimisión. 2014, curiosamente, usted es la líder del Partido Socialista Andaluz, la figura más importante en el PSOE, digo porque es objetivo, controla en el sentido positivo, ¿no? La federación más importante y Alfredo Rubalcaba, que no quería dimitir, no tiene más remedio que dimitir y convocar congreso. ¿Qué está pasando en el PSOE? Es decir, ¿no cree que Rubalcaba ha llevado al PSOE al desastre más absoluto al permanecer durante casi 3 años viendo como si el mundo no hubiera sucedido nada? Por ejemplo, las elecciones, las encuestas. Es decir, es el primer caso en la historia europea donde un gobierno está tomando medidas impopulares, vamos, que como se ha visto, que sus votantes la rechazan, que la gente está cabreada y el PSOE por debajo del partido de gobierno. Vamos, es una cosa increíble. Es decir, ¿no han hecho usted reflexión de eso? Bueno, permítame que le corrija. Alfredo no ha dimitido, ha convocado un congreso, perdón, ya, sí. Pero no es lo mismo. Sí, es verdad, perdón. No ha dimitido, ha convocado sí. un congreso. Bueno, es cierto que nosotros no estamos en un buen momento, tampoco lo está el gobierno. Es decir, quien piense que estas elecciones puede estar contento porque haya sacado 2 votos más que el adversario, pues no se ha enterado de lo que ha pasado el 25 de mayo. Entonces el gobierno tampoco puede estar contento, porque ha habido un mensaje nítido y claro en la urna. Ahora, que nosotros no estamos bien, eso es evidente, es evidente. Yo creo que los ciclos de los gobiernos duran 2 legislaturas, como se está viendo, exceptuando el caso del presidente González, que duró 14 años, suelen durar 2 legislaturas, pero ahora bien, cuando se toman decisiones complicadas como las que se tomó aquel mayo por parte del presidente Zapatero, cuesta trabajo a la gente olvidar. Yo hay decisiones que no he compartido y que lo he dicho públicamente. Yo no compartí la modificación express de la Constitución, del artículo 135 de la Constitución. Entonces hay elementos que a los ciudadanos les deja un pozo y cuesta trabajo que olviden. Yo creo que aún no nos hemos reencontrado con nuestro electorado y que tenemos que tomar nota de eso y que el Congreso del mes de julio tiene que servir de un punto de salida, porque aunque los ciclos, les decía antes, suelen ser de 2 legislaturas, este país no podría soportar, aunque yo entiendo que usted discrepe de mí, otros 4 años más del Partido Popular. Ha sido mucho el sufrimiento que se ha provocado a la familia. Creo que la salida de la crisis está siendo errónea. No se puede a la ligera hacer lo que ha hecho Montoro esta semana, de decir que vamos a devolver 1.300 millones del rescate bancario antes del 2022, que es cuando tenemos la obligación de hacerlo, porque eso es más de lo que se ha recortado en dependencia. O no podemos decir que devolvemos 3 décimas así, de manera ligera y alegre, a la Unión Europea en vez de dársela a las comunidades autónomas. En mi caso serían 450 millones. Imagínese lo que yo haría con 450 millones. Es decir, creo que este país no se puede permitir otros 4 años más. Y para que el PSOE sea una alternativa de gobierno, tiene que entender que nosotros tenemos que tener vocación mayoritaria y que tenemos que volver a querer ganar y ser el instrumento que necesitan miles de familias para que la salida de la crisis sea otra. Porque yo creo en la salida de la crisis. Yo estoy trabajando por la recuperación. Sí, estamos saliendo. Pero podemos salir de muchas maneras, Paco, de muchas maneras. Y eso es lo que me preocupa, ¿cómo salimos? Usted tuvo un gesto político relevante yendo a Cataluña como presidenta de la Comunidad Autónoma Andaluza. Es evidente que en este momento es el cargo institucional más importante que tiene el Partido Socialista, y es evidente también cuando el rey explicaba las razones de la abdicación, porque el calendario político, digamos, es un campo de minas. Era el menos malo de los momentos peores que podían haber elegido. Le pregunto, ¿qué papel cree usted que puede jugar? De hecho, está jugando en la posible solución o en el posible atemperar la situación de Cataluña, que va en una crisis institucional tremenda, territorial. Acaba de dimitir su compañero secretario general del Partido de los Socialistas Catalanes. ¿Qué cree usted que puede hacer o qué está haciendo para tratar de resolver esa situación endemoniadamente complicada? ¿Y hacia dónde va ese buque? Porque el futuro también es muy incierto ahora mismo, ¿no? Yo soy de la que defiendo que quiero que sigamos juntos. Soy de la que defiendo que quiero que sigamos juntos. Porque creo, y lo he dicho con claridad, en el proyecto común que tenemos, que es España. Y creo que nos va a ir mejor a todos juntos que por separado. Pero es verdad que hay un porcentaje importante de la población en Cataluña que no lo cree así. Y habrá que convencerlos, no imponerlo. Por eso tiene que abrirse el diálogo. Y el diálogo, ¿quién lo tiene que liderar? El presidente del gobierno. Yo creo que cuanto antes. A mí me ha parecido un error que no hayamos abierto el diálogo antes de las elecciones europeas. Creo que los partidos políticos
quien lo haya entendido así ha estado más en el tacticismo que en la estrategia que necesita un país como el nuestro en una situación crítica como esta. Pero bueno, ya estamos aquí, y si ya estamos aquí, pues cuanto antes hay que sentarse, se tienen que sentar quienes se tengan que sentar, y como presidenta de la comunidad, como decía antes, más poblada, voy a ayudar a dar estabilidad. El gobierno lo sabe, pero sí pido que ese diálogo sea cuanto antes y evite que la situación siga derivando, vaya a más, no quería decir vaya a más, pero siga derivando y la solución sea mucho más complicada. ¿Hay tiempo para ese diálogo que dice usted? Porque estamos... Yo creo que estamos ya en el descuento. Pero ¿está usted dispuesta a aceptar que Cataluña tenga una posición diferente, ¿no?, de bilateralidad con el Estado español y tenga un reconocimiento foral? Es decir, porque aquí lo que se debate no es más competencias, no es... Digo para que hablemos claro, es decir, un reconocimiento singular que constitucionalice que Cataluña, yo soy catalán, somos diferentes, con perdón, nosotros mal, a los andaluces, a los extremeños, yo estoy en contra de eso. Porque solo mira al sur, dice a los extremeños, no, a los Madrid, andaluces... Extremadura, no iba diciendo, no iba haciendo un recorrido. No, por Dios, no, para nada, no, pero afecta a País Vasco, Navarra y Cataluña, básicamente. Miren, para mí el límite, lo he dicho antes, el límite está en la igualdad. Es decir, si rompemos la igualdad de los españoles, pues entonces no voy a estar en esa solución. ¿Se puede reconocer la diversidad y al mismo tiempo garantizar la igualdad? Yo creo que sí. Yo mantuve una reunión con el presidente Mas en la que hubo puntos de entendimiento, de partida, en los que estábamos de acuerdo, y creo que es posible. Por ejemplo, le he puesto ante un ejemplo. Mire, le he puesto ante un ejemplo. ¿En qué estaba de acuerdo con Mas? Le he puesto ante un ejemplo. El Senado. El Senado, tal y como está, no sirve. Cerrémoslo, sale más barato. No sirve. O lo convertimos en una Cámara Territorial, ejemplo, Alemania, donde los Länder, donde las regiones tienen capacidad de decisión en aquella normativa estatal que al final tienen que aplicar ellos, sería muchísimo más barato, porque serían representantes de los gobiernos autonómicos que no tenían que cobrar por parte del Estado, sería un instrumento útil y los ciudadanos entenderían que serviría. ¿Qué nos permitiría en este caso al presidente Mas o a mí? Que no se legisle en Madrid invadiendo competencias autonómicas y que tuviéramos que estar todo el día, como estamos a día de hoy, recurriendo al Tribunal Constitucional como si fuera un órgano de apelación política. Y en eso sería una garantía. Con el señor Mas. En eso coincido con el señor Mas. En estos momentos hay un modelo de financiación que se está aplicando mal y está produciendo agravios. Y en esos agravios se produce también descontento de ciudadanos que piensan que están contribuyendo más de lo que reciben. ¿Hay que revisar el modelo de financiación? Evidentemente que hay que hacerlo. Ese compromiso lo adquirimos en la conferencia de presidentes. Han pasado prácticamente 2 años. Eso no se ha hecho. ¿Y qué se produce? Pues se produce que hay comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía que estamos recibiendo menos de lo que nos corresponde. En cambio, en el imaginario colectivo, algunos piensan, por eso le he interrumpido antes y le he dicho no mire al sur, algunos piensan que con los impuestos de Cataluña se está subvencionando a Andalucía y a Extremadura. Eso se dice en Cataluña, pues ese tipo de elementos rompen la armonía, ese tipo de elementos confrontan territorios y no ayudan a construir ese proyecto común de España que le decía, que yo defiendo. Siempre le va a uno mejor en un club que es mayor. Si estás en un club mayor tienes más oportunidades. ¿Y cómo creo que en estos momentos hay que reconducir la situación de Cataluña? Hablando, dialogando, mostrando la voluntad de estar juntos, no imponiendo. Pero es que usted ha sacado, un cuento muy breve, un tema muy tópico, ¿no?, para los que somos catalanes, vivimos allí, ¿no? El ejemplo... Es que le he visto un deillo cuando ha dicho lo de Extremadura y Andalucía. No, iba a hacer el recorrido, pero está muy bien lo que ha dicho, ¿no? Es decir, lo que quiere decir es que es muy habitual utilizar allí los ejemplos. El dinero de Cataluña se destina al escándalo de corrupción de los ERE, a que Andalucía sea subvencionada, a que la gente no trabaje... Pero a que no se dice nunca al Gürtel. No, sí, bueno, o al caso Palau en Cataluña. Cuando frivolizamos, ahí están los seres también. Pero cuando frivolizamos, enfrentamos territorios. No. Y cuando usted me planteaba la solución, ¿usted va a admitir que seamos desiguales? Diversos sí, pero desiguales no. Sí, ese es el límite. Y quien piense que solo se construye dividiendo, pues se está equivocando y no está interpretando un momento histórico que le decía al principio, que cada 40 años en este país tenemos que reinventarnos. Yo espero que ahora, para salir de esta situación, no tengamos que romper las reglas de juego, no tengamos que quitar la Constitución, sino que podamos reformarla y que la solución sea cuanto antes, porque creo que va a ser más sencilla si es más pronto que tarde. Presidenta, ¿de esto han hablado con el príncipe? ¿De todo esto que nos acaba de contar? No, permítame que lo que yo hable con el príncipe forme parte de esas conversaciones. No me parecería correcto por mi parte de velarlo aquí. Pero ya que usted ha venido y tan he hablado de todo. Ha hablado de todo.
con lo cual doy por hecho que se incluye Cataluña, que entiendo que es algo que a él ahora mismo le preocupa, en un momento además en el que muchos le piden que sea árbitro de esta situación. Pero usted dice, yo me voy a mantener neutral. Cuidado con ese término, Susana, es decir, no le demos a la jefatura del Estado el papel que no le corresponda y de esa manera evitaremos que algunos cuestionen las formas de gobierno. Es decir, en este país quien tiene que liderar el proceso de diálogo con Cataluña es el presidente del gobierno, no es el jefe del Estado. Le iba a decir, usted ha venido muy neutral, dice que no se quiere posicionar, que quiere respetar cada uno de los candidatos, pero aunque no me diga cuál va a ser finalmente su apuesta, seguro que ya la tiene decidida, ¿verdad? No, yo votaré el día 13, pero ahora mismo, no avalaré a nadie, iré a votar el día 13 de julio, animaré. Ya tiene claro quién va a votar, seguro que sí. No, de verdad, yo entiendo. Podría ser un candidato nuevo, además. Bueno, no, pero ahora ya está, porque hoy empieza precisamente a recogerse. Pero se pueden presentar muchos aún. Bueno, pues los que hay, de los que hay. Cuando vea los programas de los candidatos y los lea, lo firma. Bueno, venga, vale, nada, que lo he intentado, que yo quería que me diera un titular en ese sentido, pero veo que ha venido muy neutral. Ya la última pregunta, por favor, de hoy, David. No, porque antes usted ha dicho, y lo celebro y lo comparto, ha presumido de su vocación constitucionalista, sin embargo, usted comparte gobierno con un partido que cada vez lo es menos, me refiero a Izquierda Unida, que por ejemplo ha aprovechado la circunstancia de la abdicación para lanzar una tremenda campaña antiinstitucional. Eso se llama capacidad de diálogo. Bueno, capacidad de diálogo o capacidad de permanencia en el poder a toda costa. No, en absoluto. Yo tengo un acuerdo por Andalucía, que es la hoja de ruta del gobierno, y todo lo que no está dentro del acuerdo por Andalucía no lo comparto. Tuvimos ayer un debate sobre la forma de gobierno en el Parlamento, donde mi socio de gobierno y yo votamos dos cosas distintas. Pero más allá de que ya haya habido ya algunos roces, como lo de la Corral Utopía, quiero recordar que además, y perdóneme que lo interrumpa, si algo tuvo el 78, que fue capaz de poner de acuerdo a gente muy dispar por un elemento, la generosidad, sí, de apartar parte de lo que eran sus programas por buscar un proyecto común para este país. Esa convivencia del 78 se basó justamente en la coincidencia del paradigma constitucional, que es lo que se está rompiendo ahora. Y los partidos que lo están rompiendo no pueden ser comparables a un tipo de mezcla de diversidades del 78, porque el paradigma que unió todo fue la Convención Constitucional, cosa que no se da ahora. Bueno, yo no lo veo así. Yo entiendo que hay quien manifiesta su posición, lo que considera que tiene que hacer un cambio en las formas de gobierno, pero hay una gran mayoría, como se demostró en el Congreso de los Diputados, que tiene otra posición distinta. Sin duda, es que esa mayoría no está lo que hay que buscar, pero creo que no hay que, nunca tienes que, creo yo, mi opinión personal, que yo no debo apartar nunca a nadie porque discrepen determinados elementos. Tengo que buscar un punto en común donde todos nos sintamos cómodos. Y en mi caso, el límite está en la defensa de la Constitución. Pero es que ellos ya no la defienden, que es a lo que voy, por lo menos no la defienden el otro día en el Parlamento. No, defienden una modificación en un sentido concreto, defienden una modificación en un sentido concreto. Y yo entiendo que la Constitución hay que reformarla para otras cosas. Creo que hay que reformar la Constitución para garantizar los derechos sociales, para que nadie se pueda permitir privatizar hospitales, para garantizar que las pensiones en este país son sostenibles, para garantizar la educación pública de calidad que permita casos como el mío, Casta de Fontanero, presidenta de la Junta de Andalucía, que garantice que todos podamos convivir territorialmente en España. Es decir, yo creo que la Constitución hay que cambiarla para otras cosas. Y hay quien piensa que hay que cambiarla por la jefatura del Estado. Bueno, pues eso forma parte de la democracia y del diálogo. Pero ¿cuál era la pregunta? A ver, David, porque claro... Ha hecho tres paradillas ya. Es que vamos... Concreta, Barraca. Vamos, si no es que no me dejan. No, en algún momento usted se ha planteado si la deriva de Izquierda Unida, usted termina presuponiéndole un problema de convivencia por esto, por divergencias acerca de cuestiones que incluso se refieren a la Constitución, y habida cuenta de que el líder del PP en Andalucía tampoco está muy cocinado, que digamos, ¿usted no se ha planteado, con lo de la Corral de Utopía, cuando usted salió a tomar una advertencia de ejecutiva que luego tuvo que retractarse, ¿usted no se ha planteado romper ese gobierno, presentarse a las elecciones y gobernar sin ese alien octavo pasajero metido en la nave? Entiendo que le haga paraditas, pero si me mezcla temas tengo que contestarle a cada uno de ellos. Corrarle a la utopía, volvería a hacer lo que hice. Ambas cosas. Volvería a hacer un decreto para garantizar la legalidad y la igualdad, y cuando lo garantizase, volvería a devolver las competencias. ¿Pensé en algún momento poder disolver? Claro que sí. Si no hubiera podido restablecer la legalidad, hubiera disuelto. Evidentemente que lo hubiera hecho. En estos momentos, ¿estoy pensando si me conviene, si voy a tener 2 o 3 escaños más? No, porque no estoy en el tacticismo. Porque no puedo estar pensando con 1 millón de parados en que ahora me interesa porque el candidato del PP, como dice, no está cocinado y porque Izquierda Unida está radicalizada. No.
no estoy pensando en eso. Y creo que voy a tener la confianza de los ciudadanos porque los ciudadanos van a pensar que no estoy pensando en mí, en lo que a mí electoralmente me interesa, y no interrumpir la recuperación en Andalucía. Yo con 1 millón de parados lo que tengo que poner es toda la energía en la creación de empleo, no me puedo permitir veleidades. Pues muchísimas gracias, presidenta. Dejamos aquí la entrevista, ha sido larga, creo que ha dado muchísimos titulares. Le agradezco además que haya venido a Espejo Público en un momento tan interesante para el PSOE, para este país, para la monarquía. Y la emplazo ya a próximas entrevistas. Muchísimas gracias A por la invitación. La verdad gracias, de verdad. Hasta la próxima.